Hola, 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 mi gente linda. ¿Cómo están? Espero que súper bien y con muchísima energía para enterarnos de todo lo que está pasando en el mundo del espectáculo turco. Yo soy, y estoy feliz de la vida, de tenerlos una vez más aquí, en este su canal favorito donde les traemos todas las noticias, los chismes, los dramas y los romances de nuestras celebridades turcas más queridas. Hoy prepárense porque vamos a hablar de un tema que ha estado dando mucho, pero mucho de qué hablar en las últimas semanas. Un tema que involucra a dos de las figuras más populares y queridas de Turquía y del mundo entero, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Así es. La expareja dorada que nos robó el corazón en Çenkalkapı sigue siendo noticia, y esta vez por algo realmente impactante. Como bien saben, desde su separación, tanto Hande como Kerem han seguido caminos separados, enfocándose en sus carreras profesionales y, aparentemente, rehaciendo sus vidas amorosas. Hande, por ejemplo, ha estado imparable con nuevos proyectos, consolidándose como una de las actrices más cotizadas no solo en Turquía, sino también a nivel internacional. Su participación en campañas publicitarias de renombre y sus apariciones en eventos de moda la han convertido en un ícono de estilo. En cuanto a Kerem, también ha estado muy activo, buscando nuevos desafíos actorales y explorando otras facetas creativas. Lo hemos visto involucrado en proyectos de producción, demostrando su interés por el detrás de cámaras. Sin embargo, los fans, y me incluyo, confieso, seguimos soñando con una posible reconciliación. ¿Será que hay esperanza? ¿Será que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo? Esa chispa que vimos en la pantalla y fuera de ella era innegable, una química que traspasó fronteras y que hizo que millones de personas se enamoraran de su relación. Por eso cada pequeña señal, cada rumor, cada gesto, es analizado con lupa por sus seguidores, quienes no pierden la esperanza de verlos juntos de nuevo. Pero la noticia de hoy no tiene que ver directamente con un reencuentro romántico, sino con una declaración explosiva, literalmente explosiva, del padre de Hande Erçel. Sí, señoras y señores, el señor Kaya Erçel, usualmente un hombre discreto y alejado de los focos, ha roto su silencio y ha hablado, y vaya que ha hablado, sobre Kerem Bürsin. Y no solo eso, la manera en que se filtró la información también es digna de un drama turco. Algunos dicen que fue una conversación privada grabada subrepticiamente, otros que fue una entrevista concedida bajo la promesa de confidencialidad que no se cumplió. Sea cual sea la verdad, el resultado es el mismo, las palabras del señor Erçel han encendido la mecha de una bomba mediática. Antes de entrar en detalles, quiero invitarlos a que se suscriban a este canal si aún no lo han hecho. Vamos, es gratis y no toma ni un segundo. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque créanme, tenemos mucho contenido increíble preparado para ustedes. Además, si les gusta este vídeo, no olviden darle un like, porque eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y trayéndoles las últimas novedades del mundo del espectáculo turco. Y no solo eso, compartan el vídeo con sus amigos y familiares. Así se enteran de todo el chisme y podemos seguir haciendo crecer esta comunidad de amantes del drama turco. Ahora sí, vamos al grano. ¿Qué fue lo que dijo exactamente el papá de Hande sobre Kerem? Bueno, según varias fuentes de noticias turcas y algunos periodistas de renombre que han estado siguiendo el caso de cerca, el señor Kaya Erçel habría hecho una serie de declaraciones bastante fuertes en una entrevista, o tal vez en una conversación privada que fue filtrada a la prensa, dependiendo de la versión que lean. Lo importante es que las palabras han llegado a oídos de todos, y han generado una ola de reacciones encontradas. Al parecer, la gota que derramó el vaso para el señor Erçel fue una serie de rumores y especulaciones que han estado circulando en las redes sociales y en algunos medios de comunicación, donde se insinúa que Kerem Bürsin habría intentado acercarse nuevamente a Hande, o incluso que habría estado hablando de ella en términos poco favorables. Estos rumores, alimentados por fotos ambiguas y comentarios en redes sociales, han mantenido viva la llama de la esperanza entre los fans, pero también han generado tensiones y especulaciones sobre los verdaderos sentimientos de ambos actores. Según estas fuentes, el señor Erçel habría dicho algo así como: «Estoy harto de que se siga hablando de este tema. Hande es una mujer fuerte e independiente que ha logrado todo lo que tiene por su propio mérito. No necesita que nadie la defienda, pero como padre, me siento en la obligación de protegerla de cualquier persona que intente dañar su imagen o su felicidad». Esta declaración, cargada de orgullo paternal y un toque de frustración, deja claro que el señor Erçel está cansado de ver a su hija involucrada en este culebrón mediático. Uf.
Fuertes declaraciones, Pero la cosa no quedó ahí. Al parecer, el señor Ercel también habría hecho referencia a la relación que Ande y Kerem tuvieron en el pasado, diciendo que si bien respeta el cariño que los fans les tienen como pareja, es importante recordar que esa etapa ya terminó y que ambos deben seguir adelante con sus vidas. Y aquí es donde la cosa se pone más interesante, porque el señor Ercel no solo pide respeto por la decisión de su hija, sino que también parece enviar un mensaje subliminal sobre las razones de la ruptura. Entiendo que la gente los admire como pareja y que deseen verlos juntos nuevamente, pero las cosas no siempre salen como uno quiere. Ande y Kerem son dos personas adultas que tomaron una decisión y debemos respetarla. Lo único que pido es que se les deje en paz y que se les permita vivir sus vidas sin presiones ni expectativas, habría declarado el señor Ercel. Esta petición de respeto y privacidad es comprensible, especialmente considerando la constante presión mediática a la que están sometidas las celebridades. Y aquí viene lo más impactante, la parte que ha generado más controversia y debate entre los fans. Se dice que el señor Ercel habría expresado cierto resentimiento hacia Kerem Bürsin, insinuando que no habría estado a la altura de Ande durante su relación y que habría cometido errores que llevaron a la ruptura. Esta parte de la historia es la más delicada y la que ha generado más especulaciones, ya que el señor Ercel no ofrece detalles concretos, sino que deja entrever su descontento con la forma en que Kerem manejó la relación. Aunque no hay citas textuales y verificadas al 100%, varias fuentes aseguran que el señor Ercel habría dicho algo parecido a: Ande es una mujer excepcional, con un gran corazón y un talento innegable. Se merece a alguien que la valore y la respete como se merece. No voy a entrar en detalles sobre lo que pasó entre ellos, pero creo que Kerem no supo apreciar lo que tenía. Esta declaración, aunque vaga, es contundente en su mensaje. El señor Ercel cree que Kerem no fue el hombre adecuado para su hija. ¡Boom! Explosivo. Tremendo. ¿No creen? Obviamente estas declaraciones, si son ciertas, han generado un revuelo enorme en las redes sociales. Los fans de Ande han apoyado incondicionalmente al señor Ercel, aplaudiendo su valentía y su defensa a su hija. Se han creado hashtags como #Ande siempre contigo y #Calla Ercel nuestro héroe para mostrar su apoyo a la familia Ercel y criticar a Kerem. Mientras que los fans de Kerem se han mostrado indignados, acusando al padre de Ande de ser injusto y de entrometerse en asuntos que no le conciernen. Han respondido con hashtags como #Will of Kerem y #Kerem es inocente, defendiendo al actor y argumentando que la ruptura fue una decisión mutua. Algunos incluso han recordado momentos felices de la relación entre Ande y Kerem, argumentando que ambos se amaban profundamente y que la ruptura fue un error. Han compartido vídeos y fotos de sus momentos más románticos, intentando demostrar que su amor era real y que merecía una segunda oportunidad. Otros, por su parte, han señalado que es natural que un padre defienda a su hija, y que el señor Ercel solo está actuando como cualquier padre lo haría. Han argumentado que el amor de un padre es incondicional y que siempre buscará lo mejor para sus hijos. Por supuesto, ni Ande Ercel ni Kerem Bürsin han hecho declaraciones públicas sobre este tema. Ambos se han mantenido en silencio, evitando alimentar la polémica y centrándose en sus respectivos proyectos profesionales. Lo cual, a mi parecer, es lo más inteligente que pueden hacer en este momento. Cualquier declaración que hagan podría ser malinterpretada y utilizada para alimentar aún más el drama. Sin embargo, el silencio de Ande y Kerem no ha hecho más que avivar los rumores y las especulaciones. Muchos se preguntan qué pensarán realmente sobre las declaraciones del señor Ercel. ¿Estará Ande de acuerdo con las palabras de su padre? ¿Sentirá Kerem que ha sido juzgado injustamente? ¿Acaso este silencio es una confirmación tácita de las acusaciones del señor Ercel? Las preguntas son muchas y las respuestas, por ahora, siguen siendo un misterio. La verdad es que solo ellos saben lo que realmente pasó entre ellos y cuáles son sus sentimientos actuales. Pero lo que sí es cierto es que este nuevo capítulo en la historia de Ande Ercel y Kerem Bürsin ha generado una gran expectación y ha demostrado que su relación, aunque terminada, sigue siendo un tema de interés para millones de personas en todo el mundo. Su historia de amor, tanto en la pantalla como fuera de ella, ha dejado una huella imborrable en el corazón de sus fans, quienes siguen aferrados a la esperanza de un posible reencuentro. Y ahora, antes de pasar a la conclusión, quiero preguntarles a ustedes, ¿qué opinan de todo esto? ¿Creen que el padre de Ande tiene razón al defender a su hija? ¿O creen que está exagerando y entrometiéndose demasiado? ¿Creen que Ande y Kerem deberían hablar públicamente sobre este tema?
¿Creen que el señor Ercel tiene información que nosotros desconocemos? ¿O simplemente está actuando como un padre protector? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber sus opiniones. Sus comentarios son muy importantes para mí, ya que me ayudan a entender mejor sus perspectivas y a generar debates constructivos. Para recapitular un poco, hoy hemos hablado de las supuestas declaraciones explosivas del padre de Anne de Ercel sobre Kerem Bürsin. Unas declaraciones que, de ser ciertas, han generado un gran revuelo en las redes sociales y han reavivado el debate sobre la relación entre Hande y Kerem. Hemos visto cómo los fans se han dividido entre apoyar al padre de Hande y defender a Kerem. Y hemos analizado las posibles razones detrás de este conflicto y las posibles consecuencias que podría tener para el futuro de ambos actores. También hemos explorado el impacto de la presión mediática en la vida de las celebridades y la importancia del respeto y la privacidad en este tipo de situaciones. En definitiva, un tema complejo y delicado que nos recuerda que detrás de las luces y el glamour del mundo del espectáculo, hay personas reales con sentimientos y emociones. Y que a veces las relaciones pueden ser complicadas y dolorosas, incluso para las celebridades. La historia de Hande y Kerem nos enseña que el amor no siempre es suficiente y que a veces, las circunstancias y las diferencias pueden llevar a una ruptura. Sin embargo, también nos recuerda que el cariño y el respeto pueden perdurar incluso después de la separación. Y bueno, mi gente linda, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que se hayan mantenido al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo turco. Recuerden que los quiero muchísimo y que agradezco enormemente su apoyo. Sin ustedes, este canal no sería posible. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, compartir este vídeo con sus amigos y familiares y darle like si les gustó. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Chao, chao. Y recuerden, no se crean todo lo que ven en internet. Siempre hay que tomar la información con cautela y esperar a tener fuentes confiables antes de sacar conclusiones. Hasta la próxima.